Bueno, pues vamos a empezar con este tema que le llamé ¿Por qué falló el carbono 14? Que me parece que es un tema fundamental porque a pesar del tiempo transcurrido y de las aclaraciones que se han hecho, sigue siendo el elemento principal con el que los enemigos de la sábana santa la atacan, hablando de que se trata de un fraude de la Edad Media, cosa que sería mucho más maravillosa que si fuera la auténtica reliquia de Cristo, porque si fuera un fraude de la Edad Media, no sabemos de nadie capaz de hacer algo que ni siquiera la ciencia del siglo XXI puede repetir. En cambio, en el siglo I tenemos la Sábana Santa tiene nombre, apellido y circunstancia. Esto es lo que pues, nos hace estar seguros de los que consideramos que es auténtica y nos lleva a tratar de explicar, de saber por qué falló la prueba del carbono 14 y qué hubo alrededor de esta prueba. Aquí esta foto es una foto del acelerador de partículas del laboratorio de Tucson, que fue uno de los que hizo esta prueba para determinar la edad de la sábana santa. Algunos de ustedes recordarán, probablemente algunos no, porque han de ser más jóvenes, que el 13 de octubre de 1988 se dio a conocer el resultado de esta prueba para conocer la antigüedad de la sábana santa. Según este resultado, esta prueba, el lino del que había sido tejida la sábana santa había sido cosechado entre el año 1260 y el año 1390. Y por lo tanto, obviamente, pues no podía ser la tela que había envuelto el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Por eso, como les comentaba hace un momento, pues lo que hacía era meter un misterio aún más grande, que quién en esas fechas podría haber realizado una imagen como la que está en la sábana santa, que ni con la técnica actual podemos realizar nosotros. Entonces se convertiría así en una cosa, en un misterio más grande. Bueno, esta prueba fue manejada por los medios de comunicación y por los mismos científicos en una forma absolutamente desproporcionada, como si fuera la única prueba y la exclusiva prueba que nos podía hablar de la antigüedad de la sábana santa. Y es curioso que estos científicos, siendo realmente gente seria, pues no haya tomado en cuenta los estudios previos que había que indicaban que la sábana santa sí proviene de la Palestina del siglo I en tiempos de Poncio Pilato. Como buenos científicos deberían haber eh, conocido y comparado estos resultados para poder explicar por qué este era el bueno y los otros fallaban. Pero bien, no se hizo así y los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio de aquel entonces pregonó a los cuatro vientos que la sábana santa era falsa y que hasta el Papa Juan Pablo II lo había reconocido, lo cual no era cierto. Cuando le hablaron al Papa previamente a la conferencia de prensa para decirle los resultados de la prueba y le preguntaron qué hacían, el Papa dijo, publíquenlos. El problema de la antigüedad no es un problema de la ciencia, de la iglesia, es un problema de la ciencia. Y que se peleen los científicos entre ellos para poder saber por qué dio este resultado. Bueno, ¿qué es el carbono 14? Para quienes no sepan, espero que en forma muy sencilla, les diré que el carbono es uno de los elementos químicos, es el elemento número 6 en la tabla periódica de los elementos, y el carbono 12, que es el carbono normal que todos conocemos, que es el carbono que poseemos en nuestros cuerpos en la inmensa mayoría y que es fundamental para las actividades de la vida que realizamos, tiene en su núcleo, en el núcleo del átomo, 12 partículas. De estas 12 partículas, la mitad son protones, esto es, partículas cargadas positivamente con carga eléctrica positiva, y 6 neutrones, partículas sin carga eléctrica. Por eso se llaman neutrones. De modo que 6 protones más 6 neutrones dan 12 nucleones y por eso se le llama carbono 12. Pero el carbono, como muchos otros elementos químicos, tiene lo que se llama isótopos. Isótopos viene del griego que dice isos, igual, y topos, lugar. O sea, son otros elementos químicos
que se encuentran en el mismo lugar de la tabla periódica de los elementos. Por lo tanto, se dice que también son carbonos. Pero a diferencia del carbono 12, que tiene 12 nucleones en el centro, hay un carbono 13 que tiene 13 nucleones y el carbono 14 que tiene 14 nucleones. De esos 14 nucleones tiene 6 protones, que es lo que lo hace ser carbono. Si tuviera aquí un número diferente, sería un elemento químico distinto. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 7 protones, entonces es un elemento distinto. Pero este carbono 14 tiene 8 neutrones en el núcleo. Entonces, el hecho de que tenga tantos neutrones, más neutrones de los que tiene el carbono 12, hace, digamos, que el núcleo del carbono esté como que sobrepoblado y se vuelve inestable. Se vuelve inestable al grado de que en forma espontánea el carbono se convierte en nitrógeno. El carbono, que tiene 6 protones y 14 nucleones, se transforma espontáneamente en nitrógeno. Esto es, tiene 7 protones y 7 neutrones. Son los mismos 14 nucleones, solo que hay un protón más y un neutrón menos. Y emite un rayo beta, como se conocía, que es básicamente un electrón acelerado, y un rayo gamma, que es un rayo de luz, una energía que se libera durante esta reacción. De modo que el carbono 14 en forma natural se va convirtiendo en nitrógeno. Y se conoce que eso ocurre con lo que se llama en física una vida media de 5.730 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada 5.730 años la cantidad inicial que teníamos de carbono 14 se ha reducido a la mitad. La mitad se ha convertido en nitrógeno. Y si dejamos pasar otros 5.730 años, pues ya solo vamos a tener la mitad de la mitad, o sea, una cuarta parte del carbono que teníamos originalmente, y vamos a tener ahora 3/4 partes de nitrógeno. Este hecho de que el carbono 14 se desintegre y que conozcamos con precisión su vida media, es lo que permite que sirva para datar muestras que tengan algún tipo de material con carbono, que básicamente es material vivo, como puede ser una planta, como puede ser un animal, un hueso, el hueso de un hombre, en fin. Este material que queda, por ejemplo, enterrado, pues después, cuando se desentierra, se puede determinar la cantidad de carbono 14 que le queda. Y esto nos permite hacer un cálculo aproximado, bastante razonable, de hace cuánto tiempo murió el objeto del cual estamos teniendo esa muestra, como les decía, ya sea una planta, un animal o un ser humano. Bueno, estos 3 carbonos, el 12, el 3 y el 14, pues no se presentan igual en la naturaleza. Miren, podemos decir, de cada 100.000 átomos de carbono, 98.890 son de carbono 12, el carbono normal, el carbono que se produce cuando quemamos precisamente carbón o alguna otra sustancia. 1.108 átomos son de carbono 13 y solo 2 átomos son de carbono 14. O sea, la abundancia del carbono 14 es muy baja. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que es inestable, de modo que si algún día hubo carbono 14 en forma natural, en forma espontánea, pues este carbono 14 prácticamente ya desapareció. Se preguntaron entonces los científicos que investigan estos temas si ha pasado ya 4.500 millones de años desde que se formó la Tierra, pues cualquier carbono 14 inicial que hubiera habido pues habría desaparecido hace mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde viene el carbono 14 que hay actualmente? Bueno, pues esto viene de un fenómeno conocido como el bombardeo de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas cargadas, básicamente protones, que son expulsados de estrellas a cuando explotan, que adquieren energías muy elevadas, que atraviesan el cosmos, y algunos de estos eventualmente penetran en la atmósfera de la Tierra. Cuando estos rayos cósmicos, estas partículas de muy alta energía, entran a la atmósfera de la Tierra, chocan con los átomos de la atmósfera.
En particular, si un rayo cósmico choca con un elemento químico A, esto nos produce un nuevo elemento químico B más un neutrón. Este neutrón se libera en esta interacción con el rayo cósmico. Este neutrón libre, a su vez, puede chocar el neutrón con un átomo de nitrógeno y el resultado es convertir el átomo de nitrógeno en un átomo de carbono 14. Como sabemos, el nitrógeno también tiene 14 partículas en su núcleo y el resultado de esa interacción es producir otro elemento químico con 14 partículas, pero ahora es un carbono 14. Y en esta interacción se emite un protón y un rayo de energía, un rayo gamma, que es energía que se libera durante la reacción. Bueno, en esta forma los rayos cósmicos producen carbono 14 en la atmósfera superior de la Tierra. Este carbono 14 baja por gravedad, se mezcla finalmente cerca de la superficie de la Tierra y entra al ciclo normal del carbono. Lo absorben las plantas luego nosotros la comen los animales o las comemos nosotros, absorbemos este carbono 14 y cuando morimos dejamos de absorber el carbono 14 y entonces el carbono 14 que tenemos empieza a decaer con el tiempo. Si en algún momento del futuro alguien encuentra un hueso mío y lo mide cuánto carbono 14 le queda, pues podrá calcular más o menos hace cuánto tiempo fallecí. De modo que en esta forma es como se puede ver el carbono 14, cómo lo absorben los seres vivos y cómo eventualmente podemos utilizar esta técnica de medir el carbono 14 para poder saber hace cuánto tiempo que falleció el animal, la planta o el ser humano del cual tenemos la muestra. Aquí, bueno, tengo una gráfica, no voy a entrar en ella, para explicar cómo es ese decaimiento. Aquí estábamos viendo cómo de una cantidad inicial que tenemos de carbono 14, pues con el paso del tiempo va disminuyendo y según el tiempo, según cuánto carbono 14 nos queda, podemos saber hace cuánto tiempo que murió la especie del cual tenemos la muestra. Bueno, es bueno comentarles que el doctor Walter Libby, que estuvo trabajando en este tema de 1940 a 1961, y fue el que desarrolló este tema. Él trabajaba en la Universidad de Chicago y desarrolló este método que gracias a él obtuvo el Premio Nobel de Química. Tan importante es el método que le alcanzó para ganar el Premio Nobel de Química. Ustedes saben, los premios Nobel pues son el máximo reconocimiento que se da a un científico por haber hecho una aportación muy importante en el campo de las ciencias, en este caso de la química. Las emisiones beta, que son básicamente electrones, inicialmente se contaban con un contador Geiger, que se conoce como método de conteo proporcional. Entonces se acercaba el contador a la muestra y se contaba cuántos decaimientos había por segundo. En un ser vivo se producen 15.3 desintegraciones por minuto por cada gramo de la muestra que tenemos. Y bueno, en base a eso se puede calcular finalmente, como les decía, el tiempo transcurrido desde que falleció la persona o el objeto del cual tenemos la muestra. Bueno, esto es esencialmente el método. Mientras vivimos, el carbono 14 está en equilibrio, o sea, tanto absorbemos como tanto desalojamos, pero al morir el carbono 14 se empieza a desintegrar con la vida media mencionada y esto es lo que lo hace idóneo. Pero es muy importante que para que el método sea efectivo y no produzca resultados erróneos, primero hay que tener una estimación razonable de cuánto carbono 14 tenía el ser vivo al morir. Esto es un problema serio. Si encontramos un hueso de mamut, pues podemos saber cuánto carbono 14 tiene, pero cuánto tenía cuando estaba vivo. Ya no hay mamuts vivos ahorita. O sea, no podemos tomar mamuts y ver cuánto carbono 14 tienen, hacer un promedio y hacer una estimación general. Entonces tenemos que buscar algún medio adecuado, razonable, sólido, que nos permita hacer una estimación de cuánto carbono 14 tenía el mamut vivo
y entonces en base a eso, pues a ver, según el carbono 14 que le queda al hueso que tomamos, incluso al, alguna otra parte del cuerpo, se han encontrado a veces mamuts casi completos, ¿verdad? Puede tener una idea de hace cuánto tiempo murió. Y el otro problema es que la muestra a datar no haya sufrido alteraciones en su contenido de carbono 14 a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el mamut se muere, queda enterrado, digamos, cubierto por la tierra en un bosque, hay un incendio en el bosque, este incendio pues quema los restos del mamut y pues esto altera el contenido de carbono en el hueso y por lo tanto de carbono 14. Entonces pues ya no sirve para datar porque ya ese incendio produjo un cambio en el contenido de carbono 14 que no podemos medir y por lo tanto pues ya no podemos saber. Es muy importante que las muestras que utilicemos para el carbono 14 pues no estén libres de contaminación o tengan una contaminación que podemos quitar. La prueba consiste básicamente en medir cuánto carbono 14 tiene la muestra. Inicialmente se hacía respecto del carbono 12, o sea, una medición comparativa. Actualmente ya se puede medir directamente el carbono 14 per se. Y de este modo, pues se puede hacer el cálculo como se había comentado. Pero lo más importante de este método es que la prueba es destructiva. ¿Qué quiere decir? Que la muestra que tomamos tenemos que carbonizarla, quemarla al grado tal de que podamos extraerle a la muestra todo el carbono que contiene. Y luego de ese carbono 14, poder medir cuánto es de ese carbono, poder medir cuánto es carbono 14 y cuánto es carbono 3 y cuánto es carbono 2. Sobre todo nos interesa desde luego el carbono 14. Pero entonces, al momento de hacer esta prueba, pues destruimos la muestra que estamos analizando. Esta es una de las razones fundamentales de por qué la Iglesia se resistió y actualmente se resiste para poder realizar nuevas pruebas del carbono 14. Hay que cortar un pedazo a la sábana santa y hay que quemarlo, carbonizarlo, sacarle todo el carbono para determinar cuánto carbono 14 tiene. Y esto pues obviamente a la Iglesia no le gusta y a nadie que tuviera un objeto importante pues le gustaría porque es destruir un pedazo del objeto que se tiene. Y esta prueba sí pues tiene este inconveniente que en muchos casos no es un inconveniente mayor. Actualmente se puede realizar la prueba con una cantidad pequeña de material gracias a este señor que tenemos aquí, el doctor Harry Goff, que desarrolló un método que permitía calcular o medir el carbono 14 con muestras muy pequeñas y midiendo exactamente, digamos, contando, por decirlo así, átomo por átomo de carbono 14. Este método, que se llama espectroscopía por acelerador de masas, pues está basado en una cosa relativamente simple, podríamos decir. Se trata de, primero, pues separar el carbono 14, como ya comentamos. Después, por métodos eléctricos, como es el núcleo está cargado eléctricamente, acelerarlo. Una vez que se aceleran los átomos de carbono 14, meterlos a un campo magnético. El campo magnético tiene la propiedad de que obliga a las partículas a moverse en un círculo, en un arco de círculo. Entonces, este arco de círculo pues depende del peso. Si la partícula es muy pesada, el arco de círculo es muy abierto. Si la partícula es muy ligera, el arco de círculo es cerrado. ¿Por qué? Porque las partículas más ligeras pues pueden cambiarse de dirección más fácilmente. Entonces, lo que hace el método del doctor Koch es meter los átomos de carbono, acelerarlos, meterlos a un campo magnético, hacer que se separen el carbono 12, el 13 y el 14 y medir específicamente la cantidad de carbono 14. Y pues este fue el método que propuso él para aplicarlo a la sábana santa y publicó un libro muy interesante sobre esta investigación, pero en el cual de forma muy
inocente, como buen americano en muchos aspectos, reconoce públicamente en el libro que hizo trampa para que solo se utilizara su método para medir el carbono 14 en la sábana santa. ¿Por qué? Pues porque había un experimento normal, bien hecho, requiere que se usen 2 o 3 métodos diferentes y luego comparar los resultados de cada método. Y luego que se obtuvieran muestras de diversas partes del objeto, en este caso de diversas partes de la sábana santa. Pues él reconoce que hizo lobbying, dirían los americanos, grilla, diríamos los mexicanos, que hizo grilla para que no se aceptara que ningún otro método fuera incluido, que solo se usara el suyo y que no participaran en el experimento personas que tuvieran alguna objeción o algún interés en que hubiera métodos comparativos. El caso es que finalmente, pues eso fue lo que aprobó la Iglesia. En su libro él relata todas estas reuniones y cabildeos que tuvo para lograr que fuera su método el que se utilizara y se incluyera en particular a los científicos que habían estudiado la sábana santa en 1978, como el doctor Jackson y el doctor bueno, principalmente el doctor Jumper. Bueno, pues el caso es que se aprobó el método, como les decía hace un momento, está aquí en esta parte aquí abajo está la muestra que se va a analizar, se hace la separación de los átomos de carbono, se inyectan de un láser, perdón, con el láser se quema la muestra que tenemos aquí, por métodos químicos se separa el carbono, se va acelerando el carbono, finalmente ya nada más que teniendo elementos de carbono, se mete a la zona donde está el campo magnético y entonces el carbono 12, que es el más ligero, se curva más rápido, el carbono 13 se curva más amplio y el carbono 14 pues todavía más amplio. En esa forma se separan los 3 isótopos del carbono. Cuando salen del campo magnético, pues ya se mueven en línea recta y inciden sobre una pantalla de centelleo. Cada vez que un átomo golpea la pantalla, se produce un centelleo que es capturado por fotomultiplicadores y que es llevado ya al sistema electrónico que mide estos destellos, de cuántos son y en qué parte de la pantalla ocurren. Y pues esta es la forma de contar los átomos de carbono 14 que tiene la muestra que estamos analizando. Aquí tenemos un poco más ampliado lo que sería esta separación de los isótopos por el campo magnético que acabamos de mencionar. Bueno, les decía que la propuesta original era que participaran 7 laboratorios diferentes, que se aplicaran 3 métodos diferentes de fechamiento y que se tomaran muestras de diferentes partes de la síndrome. Bueno, debido a las intrigas y debido a las condiciones que puso el Vaticano, finalmente lo que se aprobó fue que solo participaran 3 laboratorios, el de Oxford, el de Zurich y el de Tucson, que solo se usara el método de espectroscopía por aceleración de masas del Dr. Gott y que las muestras se tomaran de un lugar de la sábana santa que se conoce como la esquina de Rice. Rice fue un científico experto en textiles que trabajó en esa esquina donde había encontrado rastros de algodón y era un experto en textiles pues muy destacado. Cabe mencionar que esa esquina precisamente es una de las zonas más contaminadas de la sábana santa. Bueno, esta es la preparación de la toma de muestras, y eso realmente muy profesional, con equipo esterilizado para evitar contaminar la muestra. Esta es la zona de Rice y de esta zona fue de donde se cortaron los segmentos de la sábana santa, 8 centímetros, de los cuales solo se usaron 3 para los laboratorios y el padre Giovanni Riggi, que fue el que realizó el corte, conservó el resto del material que se separó de la sábana santa.
Aquí está la imagen de donde se está haciendo el corte. Todo esto está grabado para poder certificar el proceso. Este es el acelerador de partículas que les comentaba al principio. Aquí ven el tubo por el que se aceleran los átomos de carbono 14 para meterlos eventualmente en la zona donde está el campo magnético y todo el equipo para registrar los efectos del experimento. Y llegamos entonces finalmente a la conferencia de prensa del 13 de octubre de 1988, donde se dio a conocer el resultado de esta prueba. Sin embargo, pues hubo muchas objeciones a esta prueba. Bill Measham, uno de los expertos, dice: parece que existe un consenso enfermizo que se acerca a la categoría de dogma entre los comentaristas, tanto científicos como aficionados, de que la prueba del carbono 14 resolverá el problema de la sábana santa de una vez y para siempre. Esto no puede ser. En la ciencia no hay experimentos definitivos que no puedan ser después cuestionados y a lo mejor corregidos o mejorados. De modo que, bien decía el doctor Measham, que se le dio una importancia excesiva a este método. El doctor Robert Stuckenrath dijo: el fechamiento de una muestra cuyo origen es dudoso es peor que inútil, es insensato. Y la doctora Eugenia Nitowski, arqueóloga del Medio Oriente, dice: en cualquier forma de indagación e investigación científica, es el peso de la evidencia lo que debe considerarse como conclusivo. En arqueología, si hay 10 líneas de evidencia, incluyendo el fechamiento por radiocarbono, y este está en conflicto con las otras 9, no duda uno mucho antes de desecharla como inadecuada debido a contaminación desconocida. Esto es lo que ocurrió. Había otras líneas de evidencia que indicaban que era del siglo I y no las tomaron en cuenta cuando sacaron sus resultados. El doctor Libby, el creador del método del carbono 14, cuando se enteró de la intención de aplicarlo a la sábana santa, podemos decir coloquialmente que se le pusieron los pelos de punta. Dijo: es absolutamente inútil. Cualquier resultado va a ser cuestionado. Esa tela ha pasado por tantas circunstancias a lo largo de su historia que aplicarle este método a un objeto en esas condiciones es insensato. No tiene sentido, porque si sale de la fecha posible lo van a cuestionar, y si sale de otra fecha lo van a cuestionar por la contaminación. Y tenía razón el doctor Libby. La sábana santa ha pasado por muchas peripecias. Recordemos que fue encontrada en el año 525, escondida en la muralla de la ciudad de Edesa. ¿Cuánto tiempo llevó escondida ahí? ¿Quién la escondió? No lo sabemos, pero se sacó, se manipuló, se puso a la veneración de los fieles, de modo que solo se veía el rostro. Después fue llevada a Constantinopla en el año 944. En el año 944 fue colocada en la iglesia de Santa María de Blaquerne y ahí se conservó hasta el año de 1204. En esa fecha la ciudad fue quemada y saqueada por los caballeros de la Cuarta Cruzada, de modo que la iglesia, entre otras iglesias, fue saqueada, fue incendiada, así que también ahí la sábana santa tuvo posibilidades de contaminación. Luego sufrió un incendio en el año de 1532. Se encontraba entonces en esta iglesia en Chambéry, Francia, en propiedad de los duques de Saboya. La noche del 4 de diciembre de 1532 sufrió un incendio. Todo indica que querían destruir la sábana santa. Se encontraba en esta forma detrás del altar principal, protegida con barrotes y con candados para evitar que se la fueran a robar. Y pues en medio del incendio, rescatarla fue todo un problema, porque pues nadie encontraba a la hora de la hora las llaves. Tuvieron que romper los barrotes, rescatarla en medio del fuego. Eso le provocó daños a la sábana santa. Se quemaron las orillas de la sábana santa. Tenemos aquí, estaba la sábana guardada en una urna de plata de forma cúbica. La plata se empezó a fundir, la plata de la tapa se empezó a fundir y empezó a chorrear por dentro y quemó una esquina de la tela. Esta parte negra que vemos es la parte que fue quemada por la plata fundida. Se le hizo un agujero,
de modo que cuando fue rescatada del incendio y después revisada, se vio que tenía estos 16 agujeros producto de esa plata fundida que como una esquina de la tela, y desde luego que todo esto seguramente le produjo contaminación a la tela y le cambió el contenido de carbono 14. Pero además de eso, tenemos constancia científica de que la prueba del carbono 14 no siempre sale bien, como toda prueba científica. Todas las pruebas en la ciencia, siempre hay una probabilidad de que nuestro experimento salga mal, por más cuidado que tengamos. Y entonces, siempre debemos de estar atentos a que no hayamos cometido algún error, no se nos haya olvidado algo, no hayamos hecho una acción indebida con la muestra que tenemos, lo cual no parece que haya ocurrido con el equipo de científicos que hizo la prueba del carbono 14. Hicieron la prueba, una prueba cada uno, o sea, 3 pruebas, pero como las 3 muestras venían del mismo lugar, es esencialmente 3 veces la misma prueba, no son 3 pruebas independientes. Y a pesar de eso, le dieron a su resultado, no lo compararon con resultados previos de la antigüedad de la tela, y le dieron un resultado que además los medios de comunicación sacaron de proporción. Era un experimento más para conocer la historia de la sábana santa, pero se manejó como si fuera el experimento para conocer la antigüedad. Pero les decía, no siempre es falible, es confiable la prueba. Por ejemplo, esta doctora Rosalie David, una antropóloga inglesa, está estudiando una momia egipcia. Bueno, le aplicó la prueba del carbono 14 a la tela que envolvía la momia y a la momia misma. Bueno, resulta que la momia estaba envuelta en una tela 1000 años más joven que la momia, según el carbono 14, lo cual es absurdo. ¿A poco se esperaron 1000 años para envolver la momia? ¿O le cambiaron el vestido después de 1000 años? No, es un ejemplo típico de un error en un experimento científico. En un caso policíaco en Inglaterra también, acusaron a una persona de haber asesinado a su esposa. Encontraron un cráneo enterrado en el jardín de la casa, le aplicaron la prueba del carbono 14, salió que el cráneo tenía 500 años de antigüedad, declararon inocente al marido, pero 10 años después, a insistencia de la familia de la esposa, se repitió la prueba, resultó que la primera había estado equivocada, que el cráneo en realidad tenía 50 años. Efectivamente, el marido la había asesinado, pero como nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito, pues quedó sin pena este asesinato. Otros 2 botones de muestra. Y un caracol vivo, según el carbono 14, tenía 25,000 años de muerto. Y esto fue publicado en la revista Science en 1984, una revista de primera línea desde el punto de vista científico. Una foca recién muerta tenía 1300 años de muerta. Esto fue publicado en la revista Antarctic Research de 1971. O sea, tenemos ejemplos, y es natural, como les decía, ejemplos de cómo el carbono 14 puede fallar. Y ahora sabemos, pensamos, tenemos evidencias de que falló efectivamente. En primer lugar, se reconoció, se descubrió que algunas de las fibras de la sábana santa están recubiertas de una sustancia bioplástica que es el resultado de la unión de una bacteria y un hongo que produce una sustancia bioplástica que recubre esta parte transparente que se ve en la orilla de la fibra, que recubre las fibras. Esta es una sustancia orgánica y por lo tanto contiene carbono 14. Esta es una de las fuentes de contaminación, aunque no es suficiente para explicar un cambio de 1300 años de diferencia, pero sí es una primera fuente de contaminación. También recientemente, bueno, recientemente estoy hablando de hace ya 17 años, en el año 2005, bueno, desde el año 2000, más o menos un poco antes, empezó a circular una hipótesis de que en realidad en la zona donde se tomaron las muestras había un remiendo de la Edad Media.
Esto se debía a la ausencia de una sustancia que se llama lignina, que se va produciendo con el paso del tiempo. Y se habló entonces de que en la zona donde se tomaron las muestras había posiblemente un remiendo de la Edad Media. Bueno, esto obligó al doctor Ray Rogers, que había sido uno de los científicos que habían estudiado la sábana santa en 1978 y que había tomado unas muestras químicas de la sábana santa y que había además aceptado el resultado del carbono 14 ante estos indicios de que podía haber una contaminación de un tejido distinto al de la sábana santa en la zona de la esquina de Rice, le hizo al doctor Ray Rogers revisar sus estudios que hizo en 1978. Bueno, después de revisar estos estudios, llegó a la conclusión de que efectivamente había fallado el carbono 14. Él dice en un artículo que publicó, los resultados de la espectrometría por pirólisis de masas del área de las muestras, acopladas con observaciones microscópicas y microquímicas, prueban que la muestra para el radiocarbono no era parte de la tela original de la síndrome. Fíjense, prueban que la muestra para el radiocarbono no era parte de la tela original de la síndrome. Entonces se fechó algo que no era la sábana santa, pero que estaba remendado, digámoslo así, pero con una forma muy especial, en donde se separan hilos y se juntan de modo que no se nota un surcido. Y entonces dice, por lo tanto, la fecha dada por el radiocarbono no es válida para determinar la verdadera antigüedad de la síndrome. Esto fue publicado en este trabajo que se llamó Estudios en la muestra del radiocarbono de la síndrome de Turín y fue publicado por el doctor Rogers en la revista Termogénica Acta en 2005. Fue la publicación de este artículo donde él demuestra esto. Estamos viendo esa parte de donde se tomó las muestras de la síndrome y se ve una sustancia amarillenta que se logró separar de algunas fibrillas de esa zona. Esta goma sobre la fibra se está separando. Las fibras están hinchando y volviéndose más transparentes. Dice, en algún momento juntaron fibras de la sábana santa con otras fibras de una tela distinta y enredaron las fibrillas de modo que no se viera una solución de continuidad y luego las recubrieron de este material para que se vieran antiguas como el resto de la sábana santa. Pues esa sustancia que le añadieron a las fibras se ha ido cayendo, se puede ver, se puede separar de las fibras y se vio que esto fue una manipulación que le hicieron en esa zona, a la sábana santa, para tratar tal vez de esconder el hecho de que le habían cortado algún pedazo y para que no se notara, pues le habían pegado otro y lo trataron para que se viera igual que el resto de la tela. Esto está también explicado en esta revista de Termogénica Acta, publicada en el 2005 del doctor Rogers. Todo esto fue provocado, entre otras cosas, por estudios de Sue Benford y Joe Marino. Sue Benford falleció ya hace algunos años, pero ellos estaban muy inquietos por el resultado del carbono 14 y profundizaron precisamente las muestras. En su estudio publicado en Chemistry Today en 2008, concluyen que el área de muestreo para el radiocarbono fue manipulada durante o después del siglo XVI. Comentan que basados en los datos obtenidos de los diversos estudios químicos y físicos, el doctor Rogers concluyó que el material del área de donde se obtuvieron las muestras es significativamente diferente de la parte principal de la tela. Señalan también que se ha demostrado que la carbonización de la celulosa incrementa significativamente el contenido de carbono y por lo tanto de carbono 14, aproximadamente 20 a 30% respecto del material no carbonizado. Y recuerden que pues, la sábana sufrió ese incendio en el año de 1532. Comentan también que cuando el doctor Gilbert Rice, este experto en telas, que
que debido al cual le pusieron su nombre a esa esquina, que hizo un trabajo en los años 70. El doctor Rice estudió la muestra que obtuvo de la síndrome en 1973 y encontró que había dos segmentos unidos por una costura con hilos de lino. Eliminando la costura, el doctor Rice pudo separar su muestra en dos piezas, a las que llamó pieza 1 y pieza 2. Cada pieza presentaba características diferentes como contenido de algodón, contenido de lignina en los nodos de crecimiento y tamaño de las fibras, sugiriendo dos diferentes orígenes de los hilos. Esto fue publicado en la revista Broad Spectrum en 1991. Luego, otra experta en textiles, la doctora Flori Lemberg, hace una observación importante sobre la costura lateral y las puntadas adyacentes. Nos dice que la costura fue hecha por la parte posterior, o sea, por la parte de atrás de la tela, y las puntadas fueron ejecutadas con gran cuidado y son difícilmente notorias por la parte delantera de la síndrome. Esto también fue publicado en la revista Sindón en el año de 2001. Luego, aquí tenemos la zona donde se cortaron la sábana santa para los laboratorios. Aquí se ve lo que se cortó y qué pedazo fue dado a cada laboratorio. Arizona 1, luego Zurich, luego Oxford y luego Arizona 2. Ahora resulta que cuando se dieron a conocer los resultados de la prueba de carbono 14 por esos laboratorios, las edades de estas muestras estaban ordenadas cronológicamente, o sea, iban de la más antigua a la más reciente, pero en orden cronológico, lo cual estadísticamente es imposible. Deberían de haber salido datos aleatorios, una primera, luego una cuarta, una tercera, una segunda, en fin, no en orden. El hecho de que apareciera en orden hace pensar que en realidad lo que se hizo fue que en la muestra había dos telas, una parte de la sábana santa y otra parte de tela moderna, en alguna forma, en forma diagonal, y conforme tenían los segmentos, cada laboratorio obtuvo una parte diferente de tela antigua y otra de tela moderna, y por eso al final quedaron las edades arregladas en orden cronológico. Todo esto pues despertó todavía mucho más suspicacia acerca de los resultados de la prueba del carbono 14. ¿Y lo que otros datos había? Bueno, por ejemplo, el primero era que la tela está tejida en una forma que se conoce como espina de pez o espiga, por la forma como se ve. Cada hilo vertical pasa por encima, cada hilo vertical pasa por encima de 3 hilos horizontales, se mete abajo de uno vertical y luego otra vez por 3 hilos horizontales, etcétera. 3-1, 3-1. Bueno, esta forma de tejer no se usaba en Europa, se usaba en el Medio Oriente. Se dice que es una sarga de 3x1. Luego, entre este tejido de lana, de lino, este es el lino, se encontraron fibras de algodón. Esto nos dicen los expertos, quiere decir que el telar donde se tejió esta tela, además de tejer lino, tejía algodón. Pero el algodón no se da en Europa. En algodón se teje lana, no algodón. Y entonces, esto implica que la tela fue tejida, refuerza la idea de que la tela fue tejida en el Medio Oriente y no en Europa. Otra línea de estudio viene de los trabajos que hizo el doctor McFry en 1973 y posteriormente en 1978. Él era un criminólogo suizo, ateo, trabajaba para la policía suiza y era experto en los pólenes, esto es, estas partículas que sirven para fecundizar las plantas, el polen, que es característico de cada planta. No hay dos plantas distintas que tengan polen igual. Es como la huella digital de cada planta. Y la presencia de polen, desde el punto de vista criminal, es un elemento muy importante en las investigaciones, porque pueden determinar, sin lugar a dudas, si una persona o un objeto estuvo en determinado lugar. Si alguien
dice que no estuvo en una zona X de Alemania y resulta que encuentran entre su ropa, sus objetos, su cabello, polen de alguna planta que no crezca en otra parte del mundo más que en ese lugar de Alemania, pues es prueba suficiente para demostrar que está mintiendo. O sea, el estudio del polen es un estudio muy sólido que permite sacar conclusiones fundamentadas. El doctor Fry obtuvo, aquí lo estamos viendo, con cinta Scotch, muestras de material que estaba en la sábana santa, cabello, pedazos de uña, polvo, en fin, muchas, y entre otras cosas, desde luego, polen. El doctor Fry encontró 58 especies de polen, de las cuales poco más de la mitad era polen europeo. Estaba en los catálogos europeos de la policía suiza. Pero había polen de plantas que no eran europeas. Entonces el doctor Fry fue a Palestina, recolectó polen de plantas de Palestina, que entonces no había catálogos, posteriormente se hicieron, y identificó que había en la Sábana Santa polen de plantas endémicas de la región de Palestina alrededor de Jerusalén. Esto es, no crecen en ninguna otra parte del mundo más que en esa zona. Y es polen pesado que lleva el viento. Por lo tanto, esto confirma que la sábana santa proviene de la región de Palestina. No hay otra forma de explicar la presencia de este polen. Este simple resultado debería de haber hecho que los científicos que hicieron el carbono 14 se hubieran cuestionado sobre su trabajo. ¿Cómo poder explicar la presencia de este polen si se sabe sin lugar a dudas que la sábana santa no ha abandonado Europa desde el siglo XIII? Se conoce exactamente dónde ha estado día por día. De modo que no hay forma de que a partir del siglo XIII la sábana santa hubiera adquirido este polen. Pero lo pasaron por alto los científicos del carbono 14. Aquí tenemos la zona de Jerusalén, está por aquí medio perdida. Por esta zona, y es donde el doctor Fry recopiló muestras de polen de las plantas para confirmar el origen de la sábana santa de esta zona de Palestina. Aquí tenemos algunas de las muestras de este polen. Se puede conseguir el trabajo del doctor Fry para que, si alguien está interesado en profundizar, se puede estudiar con mucho detalle. Y para terminar, otro de los estudios previos es el que hizo el padre Francis Feilas, un sacerdote jesuita americano. Él había descubierto con muchas otras personas que los párpados del hombre de la sábana santa se veían como unas bolitas. Entonces él, estudiando fotografías de Giuseppe Henry, unas fotografías en blanco y negro que se tomaron en 1931 y que han sido las mejores por su gran definición. Es una película de muy alta definición. Identificó dos monedas que estaban sobre cada párpado del hombre de la sábana santa. Se llaman leptones romanos. Aquí tenemos a la izquierda un ejemplo de este leptón, y encontró el padre Feilas en la imagen de la sábana santa. Aquí tenemos una ampliación del párpado derecho, y aquí tenemos esta figura que se parece al báculo del adivino, que era esta figura que vemos aquí, y luego 4 letras, una U, una C, una A, una I. Ucai, parte de un texto que diría Tiberio Caesaros, César Tiberio. Se sabe que así eran las monedas, unas monedas acuñadas por Poncio Pilato, que las acuñó en el año 28, eso está registrado, que solo circularon en la región gobernada por Poncio Pilato, que fueron destruidas en el año 37, porque en el año 36 murió Tiberio y lo sucedió Calígula. Y Calígula ordena que se destruyan todas estas monedas. Muchas gentes pues no reconocen este estudio. Dicen que es como ver figuras en la nube, en las nubes. Se llama ese fenómeno pareidolia. Y pues sí, muchas veces uno se imagina ver un objeto, una imagen en algo que en realidad es producto del azar. Sin embargo, en este caso, lo curioso es que el tamaño del báculo del adivino corresponde en proporción al tamaño de las letras.
que las letras están en la sucesión correcta y en el tamaño correcto, de modo que toda esta conjunción hace que probabilísticamente sea muy difícil que esto sea producto del azar. Si le asignáramos a cada una de estas figuras un centésimo de probabilidad de que sean producto del azar, bueno, el hecho de que sean las 5 imágenes, pues nos da una cantidad que es un centésimo multiplicado por sí mismo 5 veces, nos da un 10.000 millonésimo. Una probabilidad de 1 en 10.000 millones que esto sea producto del azar. O sea, 0. Realmente podemos concluir que esta persona tuvo una de estas monedas sobre el párpado derecho. Y esto era una costumbre, tal vez no escrita, pero era como el caso de los griegos, que le ponían monedas en los párpados para que el muerto pagara el cruce de la laguna Estigia. Era costumbre, sabemos, entre algunas otras culturas, algo que se hacía también en ocasiones en Israel, de poner monedas o pedazos de cerámica sobre los párpados, simplemente para evitar que eventualmente el cadáver pues abriera los ojos. Podía ser relativamente común que al relajarse los músculos de un cadáver, que sobre todo si muere de muerte violenta, pues se relajan los músculos y de repente mueve un brazo, abre los ojos, en fin. De modo que por eso era esta costumbre. Y esto nos dice que la sábana santa proviene de la zona de Palestina gobernada por Poncio Pilato entre el año 28 y el año 36. ¿Quién tiene entonces la razón? El carbono 14, que nos dice que es de Europa del siglo XIII, o los estudios de Palestina, el algodón, el tejido, el polen de Palestina, de Edesa, el leptón romano. Pues miren, cada quien puede tener su opinión. Esto no es dogma de fe. De modo que cada uno de ustedes puede considerar y ver cuáles de estos estudios les parecen más confiables. Yo me pregunto y les comparto. ¿Alguien del siglo XIII sería capaz de hacer algo que no podemos repetir en el siglo XX, XXI? ¿Quién? ¿A quién crucificó? Porque no hay duda que la persona envuelta en la tela estaba muerto y había sido crucificado, flagelado, coronado de espinas. ¿A quién le hicieron todo eso en el siglo XIII? ¿Quién se lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿En dónde lo envolvió en la tela? ¿Cómo se pasó la imagen de todos modos a la tela? No hay sentido, no hay explicación, no hay contexto en el siglo XIII. Pero en el siglo I sí. En el siglo I la sábana tiene nombre y apellido, tiene circunstancia, tiene razón de ser. Sabemos de la existencia de Cristo, sabemos de su pasión y su muerte. Sabemos que Pilato lo mandó crucificar. Sabemos que murió, que fue enterrado, que fue sepultado en un sepulcro nuevo, que lo envolvieron en una tela fina. Todo esto lo sabemos positivamente de Cristo. La sábana santa en el siglo I tiene nombre y apellido. En el siglo XIII no tiene nada. Así que yo se los dejo. Cada uno de ustedes sopese esto para que saquen sus conclusiones. Yo le doy las mías. Existen elementos para considerar que la prueba no se efectuó con la objetividad e imparcialidad requerida. El doctor Harry Goff, con su candor americano, confiesa que hizo lobbying para impedir que participara cualquier científico del estudio. También confiesa que logró que solo se usara su método AMS para el fechamiento. No se respetó que se tratara de una prueba ciega, pues era muy fácil distinguir la muestra de la síndrome de las muestras de control. Y además, en la conferencia de prensa del 13 de octubre, el doctor Hall, director del laboratorio de Oxford, que estaba hasta la izquierda, no sé si lo recuerden, con una cara, una expresión avinagrada, dijo: después de esto seguí creyendo en las sábanas santas como creer que la Tierra es plana. Una muy desafortunada declaración de un científico. Está demostrando una actitud personal, sentimental sobre la sábana santa. No le gustaba la sábana santa.
y estaba contento, según él, de haber demostrado que era falso. Así pues, aquí tenemos una evidencia de que no se cumplieron los protocolos. Aquí es el equipo que hizo la prueba de fechamiento en el laboratorio de Tucson. Y estamos viendo aquí al doctor Harry Gove al fondo con los miembros que hicieron el fechamiento. Esto por ética científica no debería ser. El doctor Gove debía haberse mantenido aparte de los científicos que hicieron la prueba para no influir sobre ellos. ¿Qué tal que sale una cosa que no le gusta al doctor Gove? No, pues es buen cuate. No, pues mira, arréglale aquí, ponle aquí, cuchareale acá, ¿verdad? O sea, no digo que hayan cuchareado, simplemente que no debería haber todo el protocolo del doctor Gove participando de alguno en el estudio. ¿Qué podemos concluir? Bueno, prácticamente todas las estimaciones sobre la antigüedad del lienzo indican que su origen es de Palestina y en el siglo I. Los estudios forenses señalan a solo un personaje histórico conocido que reúne el 100% de los datos que hay en la sábana santa, Jesús de Nazaret. Considero que los hallazgos de polen y plantas de Palestina y la imagen de una moneda acuñada por Poncio Pilato serían totalmente inexplicables si la tela fuera del siglo XIII o XIV. ¿Quién en el siglo XIII habría sabido del polen para ponerle a la planta? ¿O de la moneda para que no fuera, para poder engañar a quién? Si nadie se preguntaba esas cosas en ese momento. El actual director del laboratorio de Oxford, el doctor Ramsay, ha declarado que el estudio de 1988 pudo estar equivocado y que actualmente hay formas de determinar con mayor precisión la edad de la síndrome. Y recordemos que en la ciencia no existe la última palabra. Todos los resultados están a discusión y revisión permanente. La forma como se grabó la imprenta del nombre de la síndrome sigue siendo un enigma en el siglo XXI a 27 años de la prueba del carbono 14. Esto ya lo comentamos, la síndrome en el siglo XIII es inexplicable, mientras que en el siglo I tiene nombre y apellido. ¿Qué nos dicen los evangelios? Bueno, ¿quién fue el hombre de la sábana santa? Pues mire, crucificados hubo miles, flagelados miles, pero crucificados y flagelados ya no hubo tantos. Que hayan sufrido el sudor de sangre, pues solo lo sabemos de Jesús, a lo mejor alguien más. Coronados de espinas también solo lo sabemos de Jesús. Que no le hayan roto las piernas, que le hayan abierto el costado, que no lo hayan tirado a la fosa común, que lo hayan envuelto en una tela fina, que lo hayan depositado en un sepulcro nuevo. Todos estos datos que sabemos del hombre de la sábana santa, lo sabemos ciertamente de Jesús de Nazaret. De modo que si algo parece pólvora, huele a pólvora, sale a pólvora, explota como pólvora, pues ¿qué es? Pues es Jesús de Nazaret. No hay otro personaje histórico. El hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret. Ya terminamos. Considero que razonablemente podemos concluir, como dicen los abogados, más allá de toda duda razonable, que la prueba del carbono 14 falló en la determinación de la antigüedad del lienzo y que la sábana santa es un lienzo original que proviene de la Palestina del siglo I, de la región gobernada por Poncio Pilato, y que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Lorena Rip ya nos da una pregunta. Dice, ¿qué hay de cierto que el tipo de sangre que está en la sábana santa es la misma que en algunos milagros eucarísticos que se han estudiado? Si nos quiere compartir, profe. Sí, es totalmente cierto. O sea, la sangre de la sábana santa es sangre de tipo AB, aunque no se pudo determinar el factor RH porque es sangre ya muy vieja, pero es la misma de los milagros eucarísticos en Anciano y en otros milagros eucarísticos, y además es la misma del sudario de Oviedo, que se supone que es la tela con la que se envolvió la cabeza de Jesús para bajarlo de la cruz y llevarlo al sepulcro, y que después queda doblada aparte, nos dicen los evangelios. De modo que en todos los casos de los milagros eucarísticos en que se ha determinado el tipo sanguíneo, en todos es AB igual al de la sábana santa. Tipo AB. Muy bien, gracias, profe. También Laura Alquicira Núñez nos manda esta pregunta, maestro. ¿Qué pasa con los electrones en las láminas del carbono? ¿Perdón? Nos dice que qué pasa con los electrones en las láminas del carbono.
Bueno, los electrones son expulsados en la reacción química y simplemente pues salen, eventualmente pueden interaccionar o unirse a otros átomos. Generalmente son electrones libres que pues, hay estos electrones libres luego son los que producen, por ejemplo, seguramente se han dado ustedes algún toque cuando van a abrir las puertas del coche. Esto es electricidad estática que se produce por estos electrones libres que se pegan a ciertas sustancias metálicas o plásticas, como en el caso, y pues cuando uno acerca la mano, pues le da el toque porque se descargan a través del cuerpo. Son electrones que quedan en el ambiente y eventualmente pues pasan a formar parte de otra molécula. Muchas gracias, profe. Tenemos otro comentario y pregunta de Anda Sari. Dice, ¿es posible que la síndone haya tenido influencia en la creación de las procesiones del Vía Crucis? Pues no parece que sea inmediato, porque de hecho en las estaciones del Vía Crucis hay cosas que no están ni siquiera en los evangelios apócrifos, que no están en los evangelios canónicos, como es el caso de la Verónica. Solo en un evangelio apócrifo se menciona el caso de que una mujer le limpia el rostro a Jesús. Y eso pues sabemos en el Vía Crucis, pero no es parte de los evangelios canónicos. Ahora, alguien en algún momento de la historia le puso nombre a esa persona como Verónica, que parece que viene de la Vera Icon, la verdadera imagen de Cristo. Ahí puede ser que se estuvieran refiriendo al rostro de la sábana santa como la verdadera imagen, y alguien asoció el rostro de la sábana santa con este pasaje de los evangelios apócrifos, le pusieron el nombre de Verónica y se creó la leyenda de la Verónica. Y está en el Vía Crucis, pero pues el Vía Crucis se desarrolló antes de que se hiciera un estudio científico forense de la sábana santa, que es lo que ocurrió hasta principios del siglo XX. Así que la práctica del Vía Crucis, que es una práctica pues además muy hermosa, sobre todo ahora en estos tiempos que nos acercamos a la Semana Santa, tiene toda una tradición que solo pues de lado y en algunos puntos puede relacionarse con la sábana santa, pero más bien surgió independientemente de la sábana santa. Muchas gracias, profe. Y yo creo que sí, ¿verdad? Efectivamente, como dice el refrán, toda leyenda tiene su rasgo de verdad. Y obviamente en los evangelios canónicos no se cuentan las caídas, pero la sábana santa evidencia que las rodillas tan lastimadas hacen ver que tuvo no una, sino varias caídas, que se quedaron 3, porque el 3 bíblicamente y tradición es muy simbólico, por lo tanto la tradición seguramente lo acogió y lo dejó en 3. Pero bueno, ese será seguramente tema de otra conferencia, el Vía Crucis y la sábana santa. Laura Alquicira, que muchas gracias por su explicación. Y Adela dice, no sé si me doy a explicar con mi pregunta, ¿qué hay de cierto que solo se encontró ADN materno, no paterno, ya que su madre es humana y su padre es un ser divino? Creo que eso tiene más que ver con cierta leyenda urbana, ¿verdad, profe? Pero adelante. Cabe decir que eso es totalmente falso. Hay un video por ahí que anda circulando, pero es absolutamente falso, viene de una gente que no tiene nada que ver con un trabajo científico serio, y además sabemos que Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, y si hubiera tenido solo los cromosomas más femeninos, no habría sido verdadero hombre, habría sido una cosa muy extraña, porque pues los seres humanos tenemos 46 cromosomas. ¿Qué sería alguien que tuviera solo 23? Pues así que solo Dios sabe. Pero no hay ni que preguntar sobre eso, es totalmente falsa esa cosa que andan diciendo por ahí. No vale la pena preocuparse por ella. Lo catalogamos entre las leyendas urbanas. Y no recuerdo ahorita la fuente exacta, pero creo que es alguien de los padres de la iglesia que comentaba que si no fuera así, o sea, que si Jesucristo no hubiera sido verdadero Dios y verdadero hombre, dice, lo que no es asumido no es redimido. Entonces, si no hubiera sido completamente hombre, completamente humano, con todas sus características, no hubiera servido la redención. Entonces,
por ahí va ¿algo más que quiera agregar, profe? Pues no, nada más que decir que la sábana santa finalmente ha cuestionado a la ciencia y no tanto la ciencia a la sábana santa. En este caso es la sábana santa la que demuestra que falló el carbono 14. Muchas gracias, profe. Pues reciba de todos nosotros un enorme aplauso. Es de que todos nuestros espectadores están de acuerdo con que ha sido una gran charla.